Bueno, hola a todos. Mi nombre es Julieta Roberts, soy R3 de la Residencia de Bioquímica, área de Inmunología del Hospital Durán. Y estoy junto a mi instructora de residentes, Carolina León, y nuestra invitada, Ernestina Angarola, que es médica del Servicio de Inmunología de nuestro hospital. Y vamos a presentar este ateneo que se llama colangitis biliar primaria. Bueno, este es el caso de un paciente masculino de 66 años que consultó inicialmente por olvidos frecuentes en otro centro. Como antecedentes, 6 meses previo había presentado un cuadro de COVID con síntomas leves de manejo ambulatorio, habiendo estado vacunado con 3 dosis. Y al examen físico se destacaban lesiones por rascado en tronco, y si bien el paciente no consultó inicialmente por esto, al interrogatorio dirigido refirió que presentaba prurito intenso de varias semanas de evolución. También se evidenciaba la presencia de vitiligo, tanto en rostro como manos, por lo cual nunca había consultado ni recibido tratamiento. Se solicitó un laboratorio, el cual evidenció una alteración del hepatograma, fundamentalmente una alteración con colestasis, con aumento de bilirrubina, FAL y gamma GT, y también un aumento de transaminasas por 3. Las serologías para virus de hepatitis C, B y HIV fueron negativas. Se informó un ANA en unos 160 moteado con AMA, asma y ANCA negativos. Rápidamente se realizó una ecografía abdominal que informaba una vía biliar normal, pero describían la cabeza de páncreas levemente aumentada, por lo cual se completó la evaluación con una colangioresonancia, en la cual la vía biliar intra y extrahepática no estaban dilatadas y tampoco presentaba alteraciones a nivel de hígado y páncreas. Al no encontrar alteraciones en imágenes, se procedió a realizar una biopsia hepática, la cual informó un patrón histopatológico de hepatitis con moderada actividad inflamatoria. Así es como se sospecha una hepatopatía autoinmune y por eso se deriva al servicio de inmunología del Hospital Durán. Allí solicitamos un laboratorio inmunológico en el cual se constató la presencia de anticuerpos antinucleares en un título mayor a 1 en 1280, con un patrón citoplasmático reticular, más nuclear moteado fino, asociado esto a la presencia de anticuerpos antimitocondriales en 1 en 640, con un asma negativo y con una hipergamaglobulinemia policlonal. Por esto, nuestra sospecha fundamentalmente fue de colangitis biliar primaria. Bueno, y ahora para mencionar un poco las generalidades de esta patología, la colangitis biliar primaria es una enfermedad hepática autoinmune, es colistásica e inflamatoria crónica que afecta principalmente a mujeres. La edad promedio de inicio es más o menos 40 años, se dan casos aislados y niños con diferencias demográficas reducidas. Se produce una inflamación y una destrucción de los conductos biliares con fibrosis progresiva. Se caracteriza por tener una primera fase asintomática que tiene una duración aproximadamente de 20 años, seguida por una fase sintomática de una duración de 5 a 10 años, donde el paciente se encuentra anictérico y los síntomas principales son el prurito y la astenia. Finalmente, tenemos la fase preterminal, donde se observa una ictericia intensa. La podemos clasificar en 4 estadios según la biopsia, donde el estadio final es la cirrosis descompensada, que va a llevar a un trasplante de hígado del paciente como única cura, teniendo un éxito aproximadamente del 75%. En cuanto a la fisiopatología, como la mayoría de las enfermedades autoinmunes que conocemos, la etiología es bastante incierta, pero tenemos lo que es el mimetismo molecular junto con los desencadenantes genéticos y medioambientales que generan una respuesta autoinmune mediada por linfocitos T autorreactivos, generando así una inflamación crónica que lleva a la fibrosis, a la cirrosis y finalmente a la falla hepática. En el laboratorio lo que vamos a tener dentro del perfil, vamos a tener un perfil colestásico con un aumento de FAL y gamma GT que se va a correlacionar con la severidad de la inflamación. Las transaminasas pueden encontrarse levemente aumentadas y los valores de bilirrubina pueden presentarse normales en los estadios tempranos.
Lo que es el laboratorio inmunológico, vamos a tener como característica específica los anticuerpos antimitocondriales y dentro de los anticuerpos ANA, el anti-GP210 y el anti-SP100. Para el diagnóstico, como lo que tenemos va a ser un perfil colestásico, con características colestásicas, se va a proceder a lo que son las imágenes. Si en las imágenes se observa alguna característica de obstructiva, no se va a proceder con la detección de AMA. En el caso de que no se observe, si el AMA es positivo, se confirma el diagnóstico de cirrosis biliar primaria, y si el AMA es negativo, vamos a hacer una biopsia y ver la histología, si es común con las características de colangitis biliar primaria. Bueno, ahora vamos a ver más específicamente los autoanticuerpos asociados a esta enfermedad. En primer lugar, el más importante, como ya mencionó Juli, son los antimitocondriales o AMA. Primero, para entender qué son los antimitocondriales, porque uno se imagina una mitocondria tiene muchos antígenos, lo que se hizo inicialmente fue establecer 9 tipos de sistemas antígenos mitocondriales anticuerpos. Van del 1 al 9 y el más importante para nosotros es el M2, que es el específico para colangitis biliar primaria. Y casi el 95% de los pacientes los presentan. Después tenemos el M4 y el M8 que están asociados a un estadio más avanzado de la enfermedad, pero siempre ocurren junto con el M2, así que no tiene mucho sentido buscarlos. Y el M9, que ya es otra proteína, está más asociado a un curso benigno. Como dijimos, el M2 es el más importante, pero de nuevo, ¿qué es este M2? Lo que se estableció es que el M2 está conformado particularmente por el complejo 2-oxoácido deshidrogenasa, que son 3 complejos a su vez que toman el nombre del ácido que oxidan, que puede ser el 2-oxoglutarato, el 2-cetoácidos ramificados o piruvato, que es la más conocida. Cada complejo está formado por múltiples subunidades E1, E2 y E3. Y la más importante a nivel inmunogénico es la subunidad E2 de cada una de estas 3 enzimas. En particular, la del piruvato deshidrogenasa, el 90% de los pacientes la tienen, pero hay un 10% que no, y que tienen las subunidades de los otros 2 complejos. Acá les muestro las 3 subunidades E2 que son muy parecidas en las 3 enzimas. Hay algunos pacientes que también tienen anticuerpos contra la subunidad E1 o E3, pero en mucha menor proporción. Saliendo de los antimitocondriales, después tenemos 2 proteínas que también son importantes, que son el SP100 y el GP210. El SP100, para su función, se asocia tanto a PML como el SP140 y otras proteínas, que forman los que se conocen como gránulos nucleares. En cuanto al epitope antigénico, tenemos un epitope conformacional y este anticuerpo va a ser específico para CBP. Y cobra particular importancia en los pacientes que no tienen AMA. Para el GP210 es una proteína que lo que hace es anclar el poro nuclear a la membrana nuclear, junto con otras proteínas que ahí están mencionadas. Y en este caso el epitope es lineal y también es específico para CBP. En el caso particular de la GP210 está asociado a severidad y es un factor independiente de mortalidad o de trasplante hepático. Como les mencioné, hay otros anticuerpos que no se suelen buscar pero que pueden aparecer. El caso del PML, que algunos test que vamos a ver si lo pueden buscar, no parece ofrecer una herramienta diagnóstica extra. El SP140 siempre se detectó junto con el SP100, así que tampoco tendría mucho sentido. Sí es importante el anticentrómero, que no es específico para CBP porque en realidad aparece más en lo que es esclerodermia, pero hay pacientes que pueden o no tener superposición que sí presentan este anticuerpo. Y es importante porque es de peor pronóstico. Y la P62 también es de peor pronóstico.
Algo importante sobre los anticuerpos en el seguimiento del paciente es que los anticuerpos pueden aparecer hasta 20 años antes que la clínica. La mayoría de los anticuerpos no cambian con el tiempo y que si cambian no correlaciona con la progresión clínica de la enfermedad. Hay algunos estudios que dicen que el SP100 sí podría estar relacionado inversamente a la fibrosis hepática. Ahora, particularmente en nuestro laboratorio de inmunología, les voy a contar las técnicas que tenemos para ver estos anticuerpos. La más importante es la inmunofluorescencia indirecta en triple tejido de roedor. El roedor puede ser rata o ratón. Y en nuestro caso está conformado por estómago, que no sé si se llega a ver, está afuera del tejido, con las glándulas viendo para afuera y el músculo liso hacia adentro. Hígado y riñón. Los anticuerpos mitocondriales lo que van a producir es una fluorescencia granular citoplasmática en los 3 tejidos. Acá les muestro el riñón con su nefrona, los túbulos proximales y distales, el hígado, y acá lo que está es el estómago, con el músculo hacia adentro y las glándulas hacia afuera. Lo que brilla son sobre todo las parietales en el estómago. Y como les mencioné, hay un 5 a 10 pacientes que no tienen estos anticuerpos. Entonces hay que ver qué buscamos en estos. Otra técnica que hacemos de screening es la inmunofluorescencia indirecta en células HEP2, que es más conocido como FAN o ANA. Nosotros en nuestro laboratorio informamos los patrones según el Consenso Internacional en Patrones de ANA o ICAP, que los pueden encontrar en esta página. Y así se los voy a mencionar. El más importante es el AC21, que es el citoplasmático reticular, que van a tener una tinción granular gruesa en el citoplasma de las células. Este es el núcleo y este es el citoplasma. Estos anticuerpos están asociados a los antimitocondriales, en particular a las subunidades, como dije, E2 de las 3 enzimas. También lo pueden dar la subunidad E1 de la piruvato deshidrogenasa y la binding protein de la E3, conocida como la proteína X. Otro patrón asociado es el AC6 o puntos nucleares múltiples. En este caso se van a ver 6 a 20 puntos en el núcleo de las células. Y el anticuerpo asociado a este patrón es el SP100, el PML y el NXP2. Es importante saber que el AC6 no es específico de CDP porque el NXP2 es de miositis autoinmune. Otro patrón asociado es el AC12 o envoltura nuclear punteada, que como podrán imaginar está asociado al poro de la membrana nuclear. En este caso la proteína es la GP210. Lo que deberían observar es una tinción punteada en el borde del núcleo, también en el núcleo. Lo más importante para definir el patrón es acá, que cuando 2 células están pegadas se produce una mayor intensidad de fluorescencia. Si no ven esto, no se puede informar el patrón. Y una mención especial al AC3 o anticentromérico, está asociado a las proteínas CMPA y CMPB, que lo que deberían ver es un punto en la interfase por cada centrómero que presenta la célula, y en la metafase los puntos se alinean y ven la clásica cremallera. Bueno, esas fueron las técnicas de screening. La cuestión es cómo buscar los anticuerpos específicos. La técnica principal, como siempre, es el ELISA. Originalmente las ELISAs buscaban la subunidad E2 del complejo piruvato deshidrogenasa porque, como les dije, es la más frecuente. Pero hay pacientes que no tienen estos anticuerpos. Entonces se desarrolló un antígeno recombinante híbrido que lo que tienen es las tres subunidades E2 de las 3 enzimas y lo llamaron MIT3. Y esto produjo un aumento de la sensibilidad. Este es el que tenemos nosotros en nuestro laboratorio. Otras técnicas que tenemos, el inmunoensayo lineal o LIA, en el cual tenemos en una tira todos los antígenos que querramos poner y que se puedan poner y que sabemos dónde van a estar. Entonces, cuando revelamos y vemos una raya en nuestro caso, podemos saber cuál es el anticuerpo específico que se pegó a ese antígeno. Tenemos 2 en nuestro laboratorio. Uno es el de la marca Imtec, que lo que tiene es un antígeno que ellos llaman AMA-M2, que es nativo,
que en realidad lo que tiene es la subunidad E2 de la piruvato deshidrogenasa, que como les dije es el más frecuente. Tiene el SP100 y tiene el GP210. Nosotros contamos con otra marca que es Euroimmune, que tiene más antígenos pegados, tiene el mismo M2 nativo, que es la subunidad E2 del complejo piruvato deshidrogenasa, pero también cuenta con otra proteína de función recombinante como era el MIT3, que ellos llaman M23C, que tiene las regiones inmunogénicas de las 3 subunidades E2 de las 3 proteínas que les dije antes. Tiene el SP100 y el PML y el GP210. Bueno, retomando el caso clínico, recuerdan a nuestro paciente con la alteración en el hepatograma, que en el laboratorio inmunológico tenía un FAN citoplasmático reticular y moteado fino mayor a 1280 y la presencia de anticuerpos antimitocondriales. Lo que se hizo fue intentar caracterizar qué eran estos anticuerpos antimitocondriales. Inicialmente se hizo un LIA de IMTEC que resultó negativo. No conformes con esto y conociendo las limitaciones de la técnica, se realizó un LIA de Euroimmune y ahí sí se detectó la presencia de un M213 positivo, lo cual se confirmó con el ELISA MIT3 también con un resultado positivo. Entonces, interpretamos que posiblemente el paciente tenga anticuerpos contra la subunidad E2 del complejo oxoglutarato deshidrogenasa o del complejo 2 cetoácido deshidrogenasa de cadena ramificada, pero no del complejo piruvato deshidrogenasa, y por eso esos resultados de M2 negativo. El paciente inició tratamiento con ácido ursodesoxicólico, cetiricina y también con corticoides por el componente inflamatorio. Presentó mejoría del hepatograma, pero regular manejo del prurito. Al inicio del tratamiento con corticoides presentó un cuadro de varicela que se trató con aciclovir y un descenso rápido de corticoides. Y pese a la mejoría clínica de las lesiones por varicela, persistió con prurito, por lo cual actualmente se encuentra enrolado en un ensayo clínico para prurito refractario en pacientes con CVP. Bien, para finalizar con las conclusiones, lo que podemos decir es que la colangitis biliar primaria es una enfermedad potencialmente mortal por lo que un diagnóstico temprano es fundamental. El laboratorio de inmunología es esencial para detectar los autoanticuerpos antes de que se manifieste la clínica de los pacientes, que se producen hasta los 20 años antes. Los anticuerpos antinúcleos citoplasmáticos deben ser utilizados de screening en pacientes con sospecha, ya que el mismo refleja la presencia no solo de anticuerpos antimitocondriales, sino de otros anticuerpos específicos como SP100, GP210, PML, y no específicos como los anticentroméricos. Y lo más importante para destacar es conocer la naturaleza de los antígenos y los anticuerpos involucrados en los ensayos realizados para una correcta interpretación de los resultados. Esta es la bibliografía que usamos. Muchas gracias a todos por su atención.